justamente para menos cuartos arrancar. En primer lugar, agradecer la presencia de todos los que ya están acá y algunos que tengo entendido vienen en camino, y a los compañeros que se están sumando por el Zoom. Bueno, en primer lugar, quería decirles que uno de los expositores que estaba previsto participar, Ángel Balmagia, no pudo estar por un tema de salud, lo cual él mismo lamentó mucho, porque en realidad fue un gran promotor para esta actividad, y además una persona que nos interesaba mucho por la visión global de todo este proceso de la ley de salud mental, y además por haber participado incluso en la propia comisión de Contralor de esa ley hasta hace un periodo bastante corto. Pero bueno, hizo una aclaración, y bueno, sabemos que lo vamos a tener para otra oportunidad, porque además él tenía algún planteo muy específico después sobre algunos aspectos que podían servir para operativizar, digamos, la implementación de la ley, sobre todo lo que refiere a los recursos económicos. Bueno, van a participar en la mesa entonces los otros expositores, que son Sandra Romano, que bueno, es médica psiquiatra, fue hasta diciembre directora de la Clínica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, y además también participó por la Facultad de Medicina en la Comisión de Contralor de la Ley hasta 2021. Y también tenemos a la doctora Alicia Canetti, también que es psiquiatra, también hasta hace poco dentro de la Facultad de Medicina, en la clínica, en la parte de salud mental comunitaria, y que también por la Facultad de Medicina hoy tiene vigente un cargo en la propia Comisión de Contralor de la Ley, lo cual ayuda mucho a tener una visión de la realidad muy concreta y no simplemente externa, sino hubiera gente que está activamente en la implementación de la ley. Después tenemos al doctor Ricardo Acuña, que fue ex vicepresidente de la Comisión del Psicópata, y que además desde la Sociedad de Psiquiatría ha estado permanentemente desde que se promulgó la ley, dando opiniones sobre todo en los aspectos de contenido e implementación, que son uno de los temas de interés que tenemos nosotros, que esta actividad contribuye. Otras miradas. Y aquí viene la primera aclaración, digamos, porque en realidad usted es un panel que hay una presencia académica fuerte de una disciplina en particular, que no pretende ser la única, sino que es una de las miradas, y que esperemos que esa mirada después, con otras miradas, permita contribuir a una visión más global de una temática tan compleja, tan vasta como es esta. O sea que acá nadie pretende tener monopolio ni nada, sino aportar una visión desde ese sesgo. Sabemos que en este tema hay opiniones de otras disciplinas, hay opiniones que están dentro de la estructura del sistema sanitario, hay opiniones fuera del sistema sanitario, hay opiniones de organizaciones civiles que se han organizado en torno a este tema, y también todas las agrupaciones sociales que involucran a los trabajadores de la salud, que también tienen opinión desde su visión sobre estos aspectos. Este es un tema de agenda actual, de primer orden, por un lado, por el hecho de que, si ustedes ven en el tema rendición de cuentas globalmente, pensando lo estratégico que es una rendición de cuentas un año antes del año electoral, el único tema que hasta ahora se habla en lo social que van a asignar recursos es el tema de salud mental. Por otro lado, es un tema que está en debate en la sociedad por una conflictividad permanente. Hay también un debate que lo está dando el propio sistema sanitario, población o comisión, en torno a este tema. Y además
y que acá tiene un poco el sesgo principal de que estemos organizando esta actividad, está en la discusión y en la formulación programática de todas las fuerzas políticas para el futuro, la futura instancia electoral. Este tema en la parte de salud está presente. Y tenemos un grupo dentro de Fuerza Renovadora que este tema lo ha discutido y no tenemos una opinión conformada en la totalidad sobre cómo enfocar este tema, pero sí lo que tenemos claro es que hay que tratar de evitar el riesgo de que la formulación programática pensando a futuro en torno al mismo nos lleve a focalizarnos en los temas emergentes, que son los que más rinden, que son los que más tienen sensible hoy a la sociedad, y perdamos la visión de integralidad que tiene este tema, que va mucho más allá de estos temas emergentes, que sin duda hay que enfocarlos, pero no perder esa visión global que estamos planteando. Para nosotros la integralidad implica una mirada que supera las barreras del sistema sanitario. Si vamos a enfocar una propuesta programática para el tema salud mental encerrados en el sector sanitario, vamos a perder, porque vamos a poder encarar algunos aspectos y perder muchos que están por debajo, digamos, del sector sanitario, por fuera del sector sanitario, y que creo que es hora y un deber enfocarlos en ese sentido. Y yo decía que incluso cuando discutimos este tema y cuando planteamos invitarlos a otros actores de Fuerza Renovadora, dijimos que este tema involucra estructuras sensibles del Estado, como la educación, la economía, el desarrollo social, la descentralización territorial, todos temas que están en la agenda, pero que hay que mirarlo en conjunto con esto y no perder de vista y no verlo como temas verticales que no se cruzan uno con el otro. Por lo tanto, para nosotros esta mesa, como dije al principio, es otra mirada que lo que pretende, y sería para nosotros ya eso un gran avance, aportar elementos para que esa concepción de integralidad vaya tomando forma, y eso después signifique un aporte cuando se llegue a esa etapa final de reformulaciones programáticas, por un lado, y también para el debate en la agenda política actual, donde el tema todavía está presente. Y por último quería decirles que en esto hay un aspecto que no es menor, que ayuda, y es que la Comisión Nacional Programática del Frente Amplio lo que está impulsando justamente es que el desarrollo programático para la futura instancia electoral tenga una concepción de integralidad, de transversalidad, y no es que salud está bien un tema encerrado en sí mismo, sino son grandes líneas de trabajo que salud debe ubicarse. En esta entramos nosotros y ahí colocar su punto de vista, y creo que esto va a ayudar a que este debate tenga elementos para que el tema salud mental no vaya como una columna vertical, sino como un aporte que transversalice esa opción programática que se está desarrollando. Bueno, con esta introducción entonces, quería, primero, bueno, ya lo dije, agradecer a todos los invitados que desde el principio tuvieron contestes en participar. Y en primer lugar entonces le vamos a pedir a Sandra, que bueno, hemos trabajado con ella en el ministerio y todo lo más, y que hacía mucho tiempo la veía, y después que la reencontré le di trabajo y ella perfectamente aceptó y acá está con nosotros. Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad que es un gusto poder estar acá y poder poner estos temas que para nosotros son tan importantes en un espacio de intercambio con posibilidad de plantear cosas para que podamos hacer juntos. El primero que iba a hablar era Ángel Balmagia, y iba a hablar mucho sobre el tema de la ley de salud mental y lo que fue como todo este proceso de discusión de la ley, de promulgación de la ley y los primeros años de vigencia. Iba a decir de implementación, pero creo que ahí entra el primer signo de interrogación, ¿no? ¿En qué lugar estamos respecto a la implementación de la ley? ¿Cuáles son los avances que se han habido y cuáles son los tantos debes que tenemos en relación a eso, ¿no?
Entonces, yo me voy a referir brevemente a algunas cositas de la ley que me parecen importantes para introducir en algo que es lo que voy a hablar más, que es el tema del modelo de atención y cómo pensar hoy por hoy el tema de los recursos. Una de las cosas que planteaba Gilberto con respecto al tema de salud mental, hay como temas prevalentes que son los que surgen siempre, que tienen que ver con algunas de las problemáticas, como son las adicciones, como es el tema de las conductas suicidas y de los suicidios y las cifras que van subiendo. Y un tema que surge siempre es el tema de los recursos, ¿no? O sea, se precisan más presupuestos, se precisan más recursos, bueno, muy bien, pero ¿para hacer qué con ellos, no? Y ahí para mí es una de las grandes preguntas. No voy a poner el cuestionamiento qué es lo que se necesita, sino qué vamos a hacer con lo que se está pidiendo. Entonces, con respecto a la ley, muy brevemente, a mí me parece que es imprescindible como poner un marco general previo que tiene que ver con compromisos del país en referencia a lo que son las cuestiones internacionales en los temas de salud en general y en los temas de salud mental en particular, ¿no? Uruguay ha apoyado todas las convenciones en referencia a derechos humanos, a las estrategias de atención primaria de salud, a MAATA, la Declaración de Caracas, los principios de Brasilia, el Consenso de Panamá y una convención que para mí es particularmente importante cuando vamos a hablar de salud en general y en particular de salud mental, que es la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto lo menciono porque esto implica un cambio importante en la perspectiva desde la cual se mira el tema de discapacidad, la inclusión de la idea del sistema de apoyos, que en los temas de discapacidad en general son muy importantes, pero en salud mental son especialmente importantes y yo diría es un desafío teórico y práctico pensar qué es lo que necesita la población de personas con discapacidad psicosocial para poder tener una inclusión social plena y un ejercicio de derechos plenos. Eso es como una gran pregunta a plantearnos en general entre todos, ¿no? A mí me parece que hablar de salud mental sin hablar de un marco general de salud es imposible y creo que en eso es inevitable pensar la reforma de la salud en Uruguay, lo que se avanzó en eso y lo que son los debes. Y creo que uno de los debes o de las cosas que quedaron como a profundizar tiene que ver justamente con el cambio de modelo de atención, ¿no? Eso es una de las cosas que, preparando un poco esta actividad, habíamos conversado también con Gilberto. Yo creo que es una de las cosas fundamentales a poder seguir avanzando, seguir profundizando, y en esto se tiene que insertar el tema de salud mental. La ley de salud mental se aprueba en el año 2017, o sea, llevamos 6 años de vigencia de una ley que se ha implementado apenas, diría yo. Se ha reglamentado muy parcialmente, sobre todo en lo que tiene que ver con las cuestiones más pegadas a la práctica más médico-legal, por llamarlo de alguna manera. Se reglamentó lo que tiene que ver con toda la parte de internaciones involuntarias, de notificaciones, toda la parte del funcionamiento de la Comisión Nacional de Contralor, pero nos quedaron en el dedo un montón de cosas en la reglamentación. Y vinculado al tema que a mí me convoca más hoy acá, que tiene que ver con el modelo de atención, una de las cosas que quedó bastante colgada tiene que ver con la reglamentación de las estructuras de salud mental. Hay una ordenanza que reglamenta parcialmente, define qué tipo de estructuras son las que tendrían que integrar la red de salud mental, pero no está aún definido, 6 años después, cómo tienen que ser esas estructuras. Entonces, nos vemos enfrentados hoy a la existencia de múltiples modelos de atención en el país que vienen desde hace muchos años. Seguimos teniendo un modelo asilar vigente que de alguna manera es al que se desliza muy buena parte de los recursos financieros y de los recursos humanos del sistema. Un modelo hospitalocéntrico que se concentra en lo que es la atención intensiva del momento agudo de la enfermedad y no en lo que puede ser el proceso de salud a lo largo del ciclo de vida de las personas, y lo que tiene que ver con bastante más postergado lo que puede ser el desarrollo de un modelo de salud mental comunitaria, que supongo que en eso Alicia se va a extender. Yo me voy a referir en particular en esto a 2 o 3 aspectos, que uno tiene que ver con las estructuras y otro tiene que ver con los recursos humanos. Entonces, cuando hablamos del modelo de salud mental comunitaria, que es el que promueve la ley, o sea, la ley plantea
además de un marco general fundamental, de un marco de derechos. Y acá entramos en otro de los grandes desafíos a la hora de hacer con esto, qué quiere decir atender desde un marco de derechos, qué son, cómo son y de qué manera se trabajan los servicios que tienen que ser garantes de derechos. Y bueno, es otro gran tema a conversar. Otro tema que es bien importante en esto es la interinstitucionalidad. Cuando hablamos de salud en general y hablamos de todo lo que es el sistema de respuesta y de atención a la salud, tendemos a centrarnos en el Sistema Nacional Integrado de Salud y en lo que tiene que ver con todo el proceso de promoción y prevención y en lo que es en el área de salud mental, lo que sería como justamente una atención integral que garantice una inclusión social y una rehabilitación, requiere sí o sí de la intersectorialidad. Entonces, a mí me parece que es una de las cosas más importantes de esta ley, es el capítulo que se dedica a interinstitucionalidad. Pasando directamente a lo que me parece, o sea, era como el tema principal que yo planteé exponer, que es el tema del modelo de atención, más allá de lo que es una definición más intuitiva que uno puede tener acerca del modelo de atención, me parecía importante poder, no sé por qué esto no se está cargando, pero bueno, no importa. Me parecía importante partir justamente de lo que podía ser como una definición del modelo de atención y de otra cosa que tiene que ver con, en la práctica, cuáles son los componentes que integran el modelo de atención. Como definición podemos tener muchas. A mí hay una que me gusta por su practicidad, que combina aportes de diferentes autores, que habla de un constructo teórico, un instrumento que ordena y orienta las prácticas de atención de acuerdo a una dirección política y en base a un marco teórico coherente con esta dirección. Yo creo que una de las cosas que está faltando en la toma de decisiones con respecto al uso de recursos es justamente contemplar cuál es la dirección política que se le va a dar a esto. Nosotros tendríamos definida una dirección política a través de la ley y del Plan Nacional de Salud Mental del año 20, que no, sin embargo, no es cuando se discute cuál va a ser la forma en que se van a invertir los recursos que se van a destinar a salud mental, no se está priorizando esta dirección política que está definida por la ley y por el plan. Vale decir que la ley fue votada en forma unánime, o sea, no hubo un desacuerdo, ni hubo artículos hubo un solo artículo que se abrió por una cosa muy puntual, o sea, habría un acuerdo en esa dirección política. Sin embargo, no lo hay a la hora de tomar decisiones sobre cómo se van a invertir los recursos que se están destinando a salud mental. Cuando yo hablo de los componentes, me estoy refiriendo fundamentalmente a cuatro aspectos. Lo que tiene que ver con la estructura del sistema, o sea, digamos, qué tipo de dispositivos, qué infraestructura de dispositivos tenemos que tener, cómo tienen que ser esos dispositivos, qué recursos humanos y qué recursos materiales, esos recursos humanos, con qué distribución territorial y con qué articulación. Es decir, digamos, la organización es otro de los aspectos clave. Cómo son estos niveles, cómo se articulan entre sí, qué le toca a quién en cada uno de estos lugares y de qué manera la participación de la población está asegurada. Eso es otra de las cosas clave en el modelo. O sea, la población tiene un lugar en la gestión, no solamente un lugar de consulta y un lugar de ser los destinatarios de los servicios, sino un rol activo en la gestión y en la toma de decisiones. Otra cosa que es clave es el método de trabajo, digamos. Cuando uno piensa en la atención y la reforma de salud, en salud mental, yo creo que cada uno tiene las referencias de lo que eran los viejos modelos asilares, que tenían en sus estructuras, daban toda la residencia, los cuidados que para la época que surgieron a principios del siglo XX tenían un sentido. Hoy por hoy no tienen ningún sentido. En el cual además la población era simplemente destinataria de servicios y de cuidados y tenía cero participación en todo eso. Entonces, en ese modelo
digamos, el método estaba centrado más que nada en lo que podía ser la tutela de la persona con discapacidad, la persona con una enfermedad mental, ¿no? Era la tutela y, de alguna manera, cuidado desde un modelo muy paternalista de la concepción de la asistencia, ¿no? De eso se fue derivando a un modelo bien asistencial y posteriormente lo que son los procesos de reforma, sobre todo a partir de lo que fue la Declaración de Caracas y las posteriores, pensar progresivamente en un modelo que tiende más a enfocarse más en la salud y en la persona que en la enfermedad, y más a pensar en la recuperación que en la asistencia o la contención. De la misma manera, esto implica estructuras diferentes. Pasamos de pensar en macroestructuras centralizadas a pensar en estructuras distribuidas territorialmente cercanas a la población que permiten un proceso de atención en función de necesidades diverso y con participación de actores diversos también. O sea que acá hablamos pasar de un modelo de atención que plantea la contención a un modelo que va derivando hacia la asistencia y que va derivando hacia la recuperación, y de un modelo que plantea de las macroestructuras a una red de estructuras ubicadas territorialmente. En esto de las estructuras, otra cosa que es clave también es pensar de qué manera se articulan entre sí, y acá en este país tenemos un problema bastante importante cuando pensamos en la baja densidad poblacional en algunos territorios y en la cantidad de prestadores que integran el sistema. O sea, hay territorios donde es inviable pensar que vaya a haber estructuras de rehabilitación para los distintos prestadores. Hay que pensar más en función del territorio y de la población, y pensar en función de eso qué se necesitaría para esa población, más allá de quien sea el prestador. Pensamos más como tema del sistema y no como tema de quién es el que brinda el servicio, ¿no? Perfecto. Bien. Otro aspecto que no es para nada menor al hablar del modelo tiene que ver con la actitud. ¿A qué nos referimos con esto? Es clarísimo que en el tema de salud mental y enfermedad mental, hasta cuando digo esto, ¿no? Todo el proceso de discusión de la ley llevó horas con respecto a la terminología que se iba a emplear, ¿no? Cuando uno habla de enfermedad mental o de trastorno mental, pasa a ver una especie de sarpullido en muchas de las personas que lo escuchan, seguramente también en algunas de las que están acá, y se tiende a sustituir la idea del trastorno mental o de la enfermedad mental por otro tipo de terminología que no necesariamente da cuenta de qué procesos estamos hablando, ¿no? Entonces creo que el tema de la actitud frente a los temas de salud y enfermedad mental es una cosa clave. El estigma es una de las grandes barreras que tenemos para el acceso a la atención, para la demanda de atención y para acceder a los servicios, y para que la atención integral de la salud de las personas que tienen problemas de salud mental realmente sea brindada y sea accesible. Creo que cualquiera de nosotros tiene experiencia de lo que pasa cuando una persona con un trastorno mental grave acude a un servicio de salud por un tema de salud cualquiera, termina en el psiquiatra, ¿no? O sea, que tenga cualquiera de nosotros tiene ejemplos de eso, ¿no? De distinto tipo de sufrimiento que cuesta que se brinde realmente la atención, que se le escuche como a cualquier otra persona. Entonces, las actitudes son una barrera fundamental para la buena calidad de atención. Y es otro tema realmente a trabajar. Con respecto al tema de las estructuras, en la ordenanza están bien definidas qué tipo de estructuras deberían formar parte de la red. Ahora, esto que decíamos, ¿no? Dentro de esas estructuras, ¿qué personal tiene que trabajar? ¿Qué tipo de procesos de atención se tienen que dar? ¿De qué manera tiene que participar la población usuaria? Y acá estamos en un tema que es bastante complejo y que yo creo que es un gran debe que tenemos. Seguimos con una organización de la atención centrada en el ejercicio individual de la profesión. La ley sostiene, y el plan así lo propone también,
que la atención se tiene que sostener en equipos multidisciplinarios de atención. Y esta es una de las frases que yo creo que de tanto usarla termina vacía, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de equipos multidisciplinarios de atención? ¿Constituidos de qué manera? ¿Haciendo qué cosas? ¿Y ubicados dónde? Y yo creo que, no sé, creo que hay que poder profundizar en definir estas cosas. Creo que cada uno, si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿consideran que en este país hay suficientes recursos humanos para integrar estos equipos? Y si les pregunto, ¿qué recursos humanos son los que consideran que son más deficitarios? ¿Qué dirían? ¿Estás haciendo la pregunta? Sí. Los recursos humanos están. El tema son los controles de esos recursos. Los controles. Pero los recursos humanos. ¿Hay alguien que considere algo de una forma diferente? Bien, una de las cosas por lo que lo planteo también es porque es muy frecuente que se diga que en este país faltan determinados recursos humanos, en particular la profesión nuestra es una de las que dicen faltan psiquiatras por todos lados, ¿no? Y creo que eso lo ha escuchado todo el mundo. Después, claro. Después voy a hablar un poquito más de eso porque me toca de cerca. No, el tema, yo creo que hay un tema de controles sin lugar a dudas, pero hay otro tema que tiene que ver con cómo se organiza el sistema y quién hace qué, ¿no? Cómo se establecen las competencias para las diferentes profesiones, cómo se establece dentro de los servicios a quién le corresponde y de qué manera se articula a lo largo del proceso de asistencia la intervención de los diferentes equipos y de las diferentes profesiones, ¿no? Una de las cosas que es bien clave en la ley es que el lugar que se le da al primer nivel de atención, o sea, el primer nivel de atención se plantea como la puerta de entrada al sistema, y cuando uno está pensando en un sistema como el nuestro, que se sustenta sobre una perspectiva de estrategia de atención primaria de salud, no se puede pensar a la salud mental como algo al costado o como algo solo para especialistas. La salud mental debe estar integrada a lo largo de todo el sistema de atención, desde el primer nivel de atención, y la articulación entre el primer nivel de atención general y lo que pueden ser los equipos de salud mental comunitarios que estén ubicados en territorio es una de las claves para la buena calidad de atención. O sea que el proceso de atención entre por el primer nivel, se articule con el nivel especializado cuando es necesario, pero en un proceso de ida y vuelta. Esto no es algo que tengamos asegurado. Para empezar, no tenemos asegurado ni siquiera los equipos multidisciplinarios de primer nivel en los diferentes lugares del sistema, ¿no? En los distintos prestadores ni en los diferentes territorios. Y en el área de salud mental especialmente no. O sea, en ACE hubo un mejor desarrollo de los equipos de salud mental durante muchos años, pero después empezó a haber como un deterioro de la integración y un deterioro de la forma de trabajo. Y a nivel de los prestadores privados no hay equipos constituidos que funcionen en forma permanente a lo largo de todo el proceso de atención. Hay programas especiales para algunas cosas en algunos prestadores y están lo que son las prestaciones de salud mental, que tienen que ver con lo que fue el plan de prestaciones de salud mental del año 2011, que ahí se establece que se funcione en comités de recepción, pero es la única instancia de equipo que tiene el sistema en relación a eso. Es el comité de recepción. Después volvemos nuevamente al modelo de trabajo en forma individual, ¿no? Y el tema, puede haber una atención individual en distintas etapas en la medida de que haya una buena articulación entre los distintos profesionales que intervienen, pero en la medida de que eso no está previsto en la forma de organización y de remuneración, eso es muy difícil. O sea, podemos hablar de que se priorizan los equipos de atención en la medida que también establezcamos que la organización da un tiempo, un espacio y una remuneración para que los equipos funcionen. Si eso no se asegura, no va a funcionar.
Entonces, el modelo de atención tiene que ir de la mano del modelo de gestión que dé un lugar adecuado a lo que son las direcciones políticas que está marcando el modelo de atención. Yo quería traer el tema del número de psiquiatras en esto que decíamos, que creo que eso se lo deben de haber escuchado todos y seguramente más de uno lo ha experimentado, que es la dificultad de acceso a la atención dentro del sistema. Todo el mundo dice la atención en salud mental. En realidad no es a la atención en salud mental, lo que está más dificultado es la atención con un psiquiatra. Y eso tiene que ver porque dentro del sistema no hay, esto que decíamos, no hay una llegada al sistema a través de un equipo, sino que la única manera es la llegada directa o al comité de recepción para ir a psicoterapia o la llegada directa al psiquiatra. No tenemos otras alternativas. Uruguay tiene una cifra, una tasa de psiquiatras en el total del país de 17,8 cada 100.000 habitantes. Y si consideramos los que trabajan como psiquiatra y que no, o sea, que están en proceso de formación, llegamos a una tasa de 20,3. Si vemos en la región norte, que es la que tiene menos, son 7 psiquiatras cada 100.000 habitantes. Y en la región centro-sur, que es la que tiene más, porque ahí además se está contando toda la zona de las colonias, que hay una concentración de psiquiatras ahí en San José, estamos hablando de 25,4 cada 100.000. Esto, si lo comparamos con otros países, según el Atlas Mundial de Salud Mental, en la región de las Américas hay 1,9 cada 100.000 psiquiatras. En la región africana hay 0,1 cada 100.000. Y según el Atlas, 9,7 cada 100.000 en la región europea. Y según el Eurostat, que son las estadísticas de la Unión Europea, más o menos andan en 20 cada 100.000. O sea que nosotros andaríamos más o menos como los países de Europa, en cantidad de psiquiatras, con diferencias territoriales, pero aún en los lugares donde hay menos, que sería como en la región norte, no estaríamos tan mal. Lo que nos está fallando es esto que tiene que ver con la organización del sistema, ¿no? Y con la distribución de funciones y la ubicación territorial. Estas son de las cosas que son más complejas. Entonces, bien, no hay problema. ¿Cómo el desafío de pensar cómo tendría que ser la red, ¿no? Y acá yo tomé solamente el número de psiquiatras. Si nosotros vemos la cantidad, la cifra de psicólogos que tenemos en el país y la distribución de los servicios de salud, vamos a ver que en realidad en los servicios de salud no hay una buena distribución de psicólogos. Sin embargo, es un país que tiene una muy buena cifra de psicólogos. No es igual cuando hablemos de los trabajadores sociales o de enfermería, en particular licenciados de enfermería, ¿no? Hay zonas del país donde hay mejor número, sobre todo en algunos lugares del norte, y hay zonas del país donde hay muy bajo número, y recién ahora está egresando la segunda generación de licenciados de enfermería especializados en salud mental. Tenemos un número mucho más importante de auxiliares de enfermería que de licenciados de enfermería trabajando en el área, ¿no? O sea que yo diría, psiquiatras y psicólogos estamos muy bien en cuanto al número. Enfermería no tanto, y trabajadores sociales, nada. Estamos bastante mal en su inserción en los servicios de salud y en particular en salud mental. Claro, porque el tema es que no están adentro, o sea, no están, el porcentaje que están dentro del sistema de salud es bajo, es bajísimo. Por eso digo, o sea, que no es un tema de número, claro, no es un tema de números de profesionales, sino de organización del sistema y de condiciones de trabajo, que bueno, que es de la mano de la organización del sistema, las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuál sería el número que se necesita, una de las cosas que tiene que ver con eso es necesariamente el modelo de atención, que poder cuantificar en función de las actividades productivas, operativas, administrativas necesarias para la generación de un proceso clínico centrado en la persona, de calidad
que asegure la continuidad de la atención y una orientación hacia la inclusión social en una atención de calidad. Para ello hay que definir justamente las funciones, qué le toca a quién y de qué manera, y a partir de eso poder hacer una buena planificación de lo que sería una distribución de los recursos y una inversión de los recursos que se destinen a salud y a salud mental. Esto nos está faltando y es un poco lo que... Y ahí hay una cosa que a mí me parece que es necesaria pensar también. Yo creo que hay que poder incluir dentro de lo que son las prestaciones obligatorias el tema de que existan equipos y ahí pensar cuáles son las herramientas del sistema que pueden ayudar, del Sistema Nacional Integrado de Salud, que pueden ayudar a que esto ocurra, ¿no? Además de la inclusión en el PIA, bueno, de qué manera, con qué incentivo, con qué inversión y de qué manera invertida desde el sistema hacia lo que puedan ser los prestadores. También. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a la doctora Alicia Canetti, que básicamente ella va a enfocar realmente sobre el paradigma de este modelo de atención de la salud mental comunitaria y también, cuál es su visión por la experiencia que tiene ella y además actualmente cohabitando también al ser integrante por la Facultad de Medicina en la Comisión de Contralor de la ley, de la implementación de la ley. Bueno, mientras me van poniendo la presentación, es claro que yo traje una presentación que se puede ver en la pantalla. No sé si les es cómodo, pero por lo menos los que están por Zoom lo van a poder ver. Así que voy a ir acompañando, si mi torpeza motriz me permite, porque tengo que ir pidiendo para que me cambien las diapositivas, manejando el micrófono. Bueno, buenas noches. También agradezco al doctor Gilberto Ríos por invitarnos a participar en esta mesa de debate y poder debatir e intercambiar con todos ustedes que nos acompañan en esta oportunidad. Yo voy a hablar básicamente sobre algunas reflexiones en torno a avances y desafíos relacionados no con la atención en salud mental comunitaria, y ahí hago una aclaración, sino con la salud mental comunitaria, sobre la salud mental comunitaria. Y después voy a introducir algunas diferencias. Y lo que quiero aclarar es que la mayor parte de las cosas que voy a decir, si bien están sostenidas en revisiones bibliográficas que uno ha tenido que hacer, están fuertemente apoyadas en la reflexión crítica de mi experiencia, siguiendo un poco las ideas de Pablo Freire de que esta reflexión se torna indispensable porque sin ella muchas veces la teoría se puede transformar en palabrería y la práctica en activismo, y de eso estamos absolutamente convencidos. ¿Cómo que se cambia esto? La próxima. Entonces, yo me siento obligada a introducir un poco la exposición con de alguna manera la delimitación de desde dónde miramos nosotros la salud mental y la salud mental, la salud integral y la salud mental comunitaria. Ambos, salud integral y salud mental comunitaria, son constructos sociales, son construcciones sociales que más o menos nos ayudan a delimitar un campo para el análisis y la comprensión y también para la intervención y atención de la salud mental, y que son complejos y multidimensionales y que se apoyan en modelos que de alguna manera dan cuenta de esa complejidad, y que como modelos que se llaman hoy modelos integrales, y que, como decía un filósofo, Edgar Morin, nos ayudan de alguna manera a entender esa complejidad y incorporan, pero al mismo tiempo trascienden los aspectos biológicos, ¿no? Es decir, incorporan una serie de otras condiciones que van desde la historia, la cultura, la economía, la política, etc., con la cual justamente hoy intentamos precisamente comprender e intervenir sobre la atención en salud mental. Ejemplo de esos modelos los conocemos, bueno, acá seguramente conocen el modelo de determinantes sociales de la salud, pero hay otros, los que trabajamos en salud mental, trabajamos otros que vienen de la psicología, como el modelo ecosistémico de Grauenfelder, que son todos modelos que nos ayudan a entender justamente o aproximarnos a esa dimensión tan compleja que es la salud mental.
Entonces, desde esa perspectiva multidimensional y compleja, cuando hablamos de salud mental, nos estamos refiriendo, y eso probablemente sea compartido, a algo que bien señala la Organización Mundial de la Salud, y es que nos estamos refiriendo a eso que nos hace esencialmente humanos, o sea, la forma en que nos conectamos, interactuamos, trabajamos, producimos, aprendemos y experimentamos la felicidad y también el sufrimiento. Yo voy a traer una definición un poco para delimitar esta mirada que me pareció interesante porque de alguna manera se aleja un poco de las definiciones tradicionales que nos vienen de las organizaciones internacionales, que es la de una doctora en salud pública colombiana, Marilena Restrepo, que dice que en definitiva cuando hablamos de salud mental como condición humana, individual y social, estamos hablando de esa capacidad que tenemos los seres humanos para entender, transformar y percibir, dice ella, las preguntas sobre cuestiones fundamentales de nuestra existencia. O sea, para entender y actuar sobre nuestra necesidad de sobrevivir, de ser reconocidos, de tener una identidad, de tener un sentido de pertenencia, de productividad, que nos permiten sentirnos significativos y significantes en nuestros vínculos humanos y que nos permitan orientar las acciones hacia el enriquecimiento de nuestras vidas. Entonces, desde estas delimitaciones yo quería un poco plantear cuál es el escenario de problemas que tenemos, que en general se han definido en todo el mundo, pero que son absolutamente aplicables al país, a Uruguay, y que... Ay, perdón, adelante, me olvidé, ahí va, ahora sí. La próxima, esa es mi coordinación. La próxima. Entonces, tenemos, por un lado, alta prevalencia, y es importante decirlo, porque si bien lo manejamos en general, lo que trabajamos en el campo de la salud mental, parecería que no siempre es escuchado, ¿no? Tenemos una altísima prevalencia de problemas de salud mental, con predominio de lo que se llaman trastornos comunes, no los trastornos severos. Lo que predominan son los trastornos comunes, la depresión, la ansiedad, son comunes por su frecuencia, no por su complejidad. La depresión, la ansiedad, el consumo problemático de sustancias, esos problemas van en aumento asociados a la transición demográfica y su consecuente transición epidemiológica, que no lo voy a explicar acá, pero si quieren lo conversamos, generan un altísimo impacto en términos individuales y sociales, medidos a través de las medidas de discapacidad y muerte. Ustedes saben que alrededor de un tercio, y eso más o menos en el Uruguay, estas son las cifras promedio, pero el Uruguay tiene más o menos las mismas cifras, un tercio de los años vividos con discapacidad y la quinta parte de los años de vida perdidos, ajustados por discapacidad, que son los dos indicadores, y que mide este último la mortalidad asociada a los problemas, son atribuibles a problemas de salud mental. Pero además, y eso es lo que yo también quería insistir, además de estos problemas que son más o menos identificables, existe una altísima frecuencia de problemas que son los que vemos, los que hemos trabajado en el primer nivel de atención, que no siempre son identificables como entidades, como trastornos, pero que producen mucho sufrimiento, que producen discapacidad e incluso están asociados a muerte y que en general no están tomados en cuenta en estas medidas de carga de enfermedad. Si en general en las medidas de discapacidad y muerte no se contemplan, pero que sin embargo existen y agregan una alta carga de sufrimiento. Quería mencionar que, para los que no lo saben, 3 de los 5 estados más discapacitantes, humanos más discapacitantes, pertenecen al campo de la salud mental, como son la esquizofrenia, la depresión en primer lugar, bueno, la esquizofrenia, perdón, en primer lugar, la dependencia grave a heroína y la depresión, y que además incluso lo que generalmente llamamos como trastornos leves o moderados, y a los cuales muchas veces no le prestamos demasiada importancia, son altamente discapacitantes y bueno, y se han comparado con algunas patologías. A eso tenemos que agregar el problema del suicidio. Sabemos que el país lamentablemente se encuentra entre los 11 países con tasas más altas de suicidio a nivel mundial. Esto es un tema que en lo personal me preocupa como integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la Universidad de la República. Y en ese escenario de alta frecuencia, de alto impacto, la Organización Mundial de la Salud nos ha insistido que tenemos que poner énfasis en 3 grandes brechas de inequidad hacia las cuales orientar las acciones,
que son las brechas de tratamiento, de financiamiento y de información, sobre las cuales quiero decir algunas palabras relacionadas sobre todo con la región, pero que son aplicables a Uruguay. Lamentablemente no tenemos datos del país. Sobre la brecha de tratamiento, ustedes saben que es un indicador que es muy útil en salud pública porque de alguna manera nos habla de cuál es la demanda insatisfecha, es decir, es el porcentaje de personas que necesitando ayuda no la reciben de manera adecuada. Cerca del 80% de personas con problemas en salud mental, y acá está todo el espectro que yo hablé, desde los problemas más comunes hasta los severos, el 80% no recibe un tratamiento, una respuesta adecuada, y estas fallas sin duda, bueno, impactan en mayor sufrimiento, en mayor sufrimiento, estoy viendo si coincide, ahí va, en mayor sufrimiento, en peor evolución de los problemas, pero además aumenta el uso innecesario. Son causas de uso innecesario de los servicios de salud, los llamados pacientes hiperfrecuentes o usuarios hiperfrecuentes que van una y otra vez a los servicios de salud y no se sabe por qué van. Y además puede también, a su vez, estas fallas en el diagnóstico y tratamiento pueden ser factor de riesgo para otras enfermedades como las cardiovasculares y la diabetes, e incluso pueden aumentar el riesgo de muerte por estas enfermedades. Una de las cosas que quería señalar, y es que parte de estas fallas en el diagnóstico y tratamiento, de esta brecha de tratamiento, se produce al interior del sector salud. Y tiene que ver con algunas cosas que decía Sandra recién. Se sabe que más o menos el 80% de los problemas de salud mental, de todo el espectro de problemas, entra al sistema de salud por la puerta de entrada, pero menos de la mitad son diagnosticados como tal, son identificados como personas que tienen problemas que requieren ayuda. Y esta falla dentro del sistema de salud, bueno, ha sido atribuida, la próxima, a barreras de tipo sociocultural que atraviesan a las personas, que atraviesan al personal de salud y también a todo el sistema de salud, y que van desde cuestiones culturales vinculadas al estigma hasta problemas institucionales, normativos, financieros y de formación de recursos. La otra brecha, que es la de financiamiento, y acá pongo atención, es, según la Organización Mundial de la Salud, el gasto en salud debería distribuirse de acuerdo a la carga de enfermedad que produce cada problema, ¿no? Sin embargo, en el caso de la salud mental hay un gran desequilibrio, es muy heterogéneo en el continente, el promedio es del 31, es decir, es la brecha entre el porcentaje de carga de enfermedad atribuible a los problemas de salud mental y el porcentaje de gasto en salud que se destina a la salud mental. El promedio es 31 en la región, comparativamente nosotros tenemos una brecha de 8, es decir, se invierte 8 veces menos de lo que se debiera en lo que se llama gasto eficiente, es decir, gasto fuera de los hospitales, y nuestra situación es muy aceptable si se compara con países de bajos ingresos del continente, pero nuestra brecha duplica la de países de altos ingresos como Estados Unidos y Canadá, o sea que tenemos bastante por hacer todavía en distribución del gasto en salud hacia la salud mental. Con respecto a la brecha de información y de conocimiento, van a decir que hubo un aumento en la información que los países brindan sobre su situación de salud mental. Uruguay está dentro de los países que ofrecen información, pero todavía es alto el porcentaje de países, no sabemos Uruguay, que actualiza permanentemente los datos. Esto es importante porque son insumos para el diseño de las políticas en salud mental. Y con respecto a la brecha de conocimiento, lamentablemente la producción de conocimiento en salud mental es muy baja en el espectro global de producción, o sea, solamente el 5% de lo que se produce en salud en cuanto a conocimiento corresponde a salud mental. Entonces, en el marco de la que viene, no, está bien la anterior, perdón. En el marco de ese panorama, de ese escenario, se ha implementado desde hace unas cuantas décadas una serie de transformaciones, de reformas en el campo de la salud y nuevas líneas estratégicas, entre las cuales se encuentra precisamente el modelo comunitario, o lo que se llama el paradigma comunitario, que parte de la idea de que la salud y la enfermedad se producen en la vida cotidiana, de que el sufrimiento mental no es ajeno a las condiciones de existencia y a la historia personal, a lo que hoy conocemos como determinantes sociales,
y que además los problemas de salud mental se integran a los problemas de salud general y que por lo tanto se requieren estrategias que estén ligadas a un enfoque integral y multidimensional con un fuerte componente comunitario, es decir, que estén muy, ya lo decía recién Sandra, que estén muy enclavadas justamente en el lugar donde las personas construyen sus relaciones mutuas. Es un modelo que permite una aproximación mucho más integral a la compleja situación social y epidemiológica de nuestros países, y además tiene una ventaja, y es que ofrece también una respuesta a las crisis estructurales de los sistemas de protección social que han sufrido nuestros países, sobre todo en América Latina. Si uno tuviera que definir, y acá es donde me interesa centrar la atención, si uno tuviera que definir qué es el paradigma, qué es ese modelo de salud mental comunitario, uno diría primero que introduce una nueva forma de mirar, entender e intervenir sobre los problemas de salud mental, que se ubica en ese espacio intermedio entre lo que sería la salud pública y la salud y el enfoque clínico, o sea, combina la mirada individual con la poblacional, pero que por sobre todas las cosas tiene como elemento central a la participación de la propia comunidad como protagonista de la gestión y promoción de su propia salud. Esto es el elemento tal vez central del modelo comunitario. Bueno, se nutre de distintas disciplinas y comparte con la salud pública, está perfecto ahí, comparte con la salud pública el hecho de preocuparse precisamente por organizar y dirigir todos los esfuerzos colectivos para fomentar, proteger y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad. Es decir, no solamente mira la punta del iceberg de la enfermedad, lo que mira al problema ya instalado, sino que mira lo que no se ve, lo subclínico, mira a los grupos vulnerables y mira también a la población relativamente sana, mira al conjunto, a todos los integrantes de la comunidad. Y acá quería remarcar que la ley de salud mental, si bien incorpora el enfoque integral y el modelo comunitario en sus esbozos, diríamos, en sus fundamentos, sin embargo sigue centrando el foco justamente en la punta del iceberg. Es decir, sigue centrando el foco, es una cosa que se le ha cuestionado a la ley, en la problemática ya instalada, sin desmerecer esa importancia, ¿no? Pero bueno, es un tema que tenemos que tener en cuenta. Entonces, llegado este momento me parece importante la próxima, a ver, porque no veo, está bien, perfecto. Y me parece importante precisar o diferenciar dos términos. Uno es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la red de servicios de salud, de atención en salud mental con base en la comunidad? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de salud mental comunitaria? En el primero de los casos hablamos de una red de atención terapéutica, multidisciplinar, multiservicio, que de alguna manera ofrece un conjunto de alternativas de respuesta a los problemas de salud de las personas de acuerdo a las necesidades de las personas y que tiene como objetivo la recuperación de alguna manera en contextos lo más cercanos posibles a su grupo familiar y a sus redes socializantes. Pero cuando hablamos de salud mental comunitaria, en realidad nos estamos refiriendo, como dice un psiquiatra mexicano, Calderón Narváez, a la utilización de todos los recursos de una comunidad determinada para tratar de alcanzar el máximo de salud mental de sus propios integrantes. O sea que desde esa perspectiva, en realidad, la red de salud de servicios de salud mental o de atención en salud mental con base en la comunidad no son sino un eslabón más de todos esos recursos que implica la salud mental comunitaria. No sé si fui clara en esta distinción, porque solemos confundir las dos cosas. No es lo mismo salud mental comunitaria que atención en salud o red de atención. ¿Qué no es salud mental comunitaria? No es trasladar, no es un simple cambio geográfico, no es trasladar la consulta hacia afuera del hospital al territorio, no es tampoco un simple cambio de técnicas de intervención, pero manteniendo el foco exclusivamente en el paciente individual y en el sector salud. No es poner solo la preocupación en los procesos de recuperación, de rehabilitación de las personas con problemas severos, sino que pensar en la salud de todos. Y tampoco es encontrarnos con la población y con la comunidad sin transferencia de conocimientos y de aplicación de técnicas y tecnologías sostenidas en la evidencia que son propias de las profesiones. O sea, no es para que vayamos a tomar mate con la gente. Eso no es salud mental comunitaria.
Esto me lo voy a saltear porque, bueno, de alguna manera nosotros intentamos, hace muchos años con la doctora Silvia Dalú, modelizar esto que les estoy tratando de transmitir y obviamente convencidos de que pensar en salud mental comunitaria como modelo de intervención y de protección de la salud mental, ya lo dijo también Sandra, es un verdadero cambio, implica un cambio de paradigma, de ámbito y de actitud. Entonces, he hecho toda esta introducción porque es a partir de ahí desde donde me instalo dos grandes preguntas. La primera es, siendo coherente con ese modelo de atención en salud mental comunitaria, de salud mental comunitaria, y tratando de avanzar en respuesta, diríamos, de dónde podemos avanzar. Una primera pregunta que yo me hacía para traer acá es, bueno, ¿qué cosas podemos mejorar en la gestión a la interna del sector salud? Que tiene que ver con esto de cómo organizar las redes de atención y qué mejorar en el primer nivel, en el ámbito territorial. Y ahí, ustedes saben que durante los 80s y 90s, la próxima, eso es donde ahí va, perfecto. Durante los años 80s y 90s vivimos una tensión importante entre los equipos de salud general y los equipos de los llamados equipos básicos de salud en torno a quiénes éramos más costo efectivos, ¿sí? Y lo que se decía es que los recursos de salud básicos eran más baratos. Entonces lo que se hizo fue instalar lo que se llamó el paradigma clínico de tamizaje, detección, tratamiento y mejoría. O sea, la idea fue, carguemos a los equipos de salud básicos de herramientas clínicas, protocolos, guías clínicas, de instrumentos de cribaje, o sea, de detección, ¿no? de tamizaje, y démosles herramientas de manejo psicológico y con eso seguramente resolveremos el problema. Y lo interesante, la próxima, es que rápidamente las investigaciones y la evidencia fue mostrando que todas esas herramientas son importantes, pero por sí solas son insuficientes. No mejoran la calidad de la atención y no mejoran necesariamente la efectividad en las intervenciones. Entonces lo que empezó a surgir como evidencia es que lo que sí sirve son lo que se llaman entornos enriquecidos y sobre todo entornos enriquecidos a través de modelos colaborativos, que es esta vinculación que decía recién Sandra entre los dos equipos, el equipo especializado y el equipo básico de salud, o llamado también de atención primaria. Acá lo llamamos también equipo de primer nivel de atención. O sea, los modelos colaborativos son justamente ese conjunto, digamos, de servicios de atención que de alguna manera brindan distintas especialidades, distintas disciplinas e incluso distintos sectores en un esfuerzo de apoyo mutuo y de colaboración, de cooperación para responder a las necesidades de los pacientes. Ya, sí, ahora voy a... Entonces, hay muchas formas de organizar esta atención, estos modelos colaborativos, ¿no? Ahí está, desde lo que se llama propiamente el modelo colaborativo propiamente dicho, que es poner a un equipo de salud mental en cercanía con equipos de salud básicos territoriales y trabajando, diríamos, de manera con apoyos mutuos y de manera complementaria, pero manteniendo su autonomía cada equipo. Y las formas más avanzadas que hoy se plantean y que muestran ser más efectivas, aunque mucho más costosas o más costosas, pero que tienen mayor efectividad, son lo que se llaman los modelos colaborativos de atención integrada, en donde una parte de los recursos de salud mental se integran y forman parte de los recursos de salud básico y actúan como puentes entre ambos equipos. Hay muchas modalidades de esto, pero sin duda son las más efectivas. Entonces, la que viene, ahí va, eso. Yo había traído justamente, es interesante ver, en nuestro país, Uruguay ha avanzado en modelos colaborativos. Hoy tenemos, de alguna manera, los equipos de salud mental, sobre todo en el sector público, en el sector privado no, equipos de salud mental comunitarios instalados en el mismo territorio que equipos de salud
y entrando en contacto. Sin embargo, estamos todavía atrasados en el relacionamiento, o sea, en la interacción. Tenemos datos empíricos que de alguna manera dan cuenta de ello, además de la experiencia práctica. De modo que todavía tenemos que mejorar esos modelos colaborativos, pero estamos muy lejos de pensar todavía en modelos integrados, en donde los recursos de salud mental se integren al propio equipo de salud básico. Y yo había traído un documento que me resultó interesante, que es un documento del Sistema de Vigilancia de la Equidad en Salud en Uruguay del año 2015, que muestra la distribución de los recursos que se reconocen de los trabajadores que resultan indispensables para garantizar la salud de la población en el primer nivel de atención, para garantizar la salud de la población. Y acabamos de exponer el impacto que tienen los problemas de salud mental, o sea que garantizar los problemas de salud implica contemplar la salud mental. Y curiosamente entre ninguna de las profesiones que se menciona están los profesionales de salud mental, integrando los equipos básicos. O sea que estamos todavía muy lejos de esa modalidad integrada, colaborativa. No sé si soy clara en esto, pero me parece que hacia ahí es una de las cosas que tenemos que seguir avanzando lo que podamos. Entonces, así como, y voy a ir terminando, así como me planteo o introduzco la pregunta de cómo mejorar la gestión, que tiene que ver con la organización de la red, y sobre todo cómo avanzar en procesos colaborativos dentro del sector salud, la otra gran pregunta, pensando en un modelo de salud mental comunitario, es cómo se gestiona o cómo se mejora la gestión afuera del sector salud. Y esto, bueno, nos lleva a reconocer, decíamos hoy, que la esencia del modelo comunitario, no de atención comunitaria, del modelo de salud mental comunitario, implica esfuerzos colectivos dirigidos a fomentar la salud de todos con perspectiva de salud mental para todos, reduciendo inequidad entre grupos, actuando sobre determinantes sociales de la salud y tratando de alcanzar el nivel más alto posible de salud mental, conjugando promoción y prevención de la salud como un bien social compartido a través de procesos comunitarios, o sea, a través, como elemento central, del protagonismo de la propia comunidad mediante procesos de organización y decisión, y en un territorio, en el territorio como un escenario privilegiado. ¿Por qué el territorio como escenario privilegiado? Porque es el que permite abordar la forma, o sea, los problemas concretos, es decir, la forma en que estos determinantes sociales se expresan de manera concreta en cada espacio geográfico y en cada comunidad que está dentro de ese espacio geográfico. Trabajar en el territorio permite eso. Uno habla de los determinantes sociales, pero esos determinantes se concretizan en personas organizadas en una comunidad y en el marco de un territorio. Eso me lleva a plantear dos cuestiones y con eso voy terminando. Una son lo que desde la perspectiva social se llaman acciones, desde el campo de las ciencias sociales se llaman acciones comunitarias. Las acciones comunitarias son todas aquellas actividades que se despliegan en el marco de un territorio con la finalidad de transformar una realidad social a través de la organización y de acciones asociativas. Suponen colectivos humanos de alguna manera que con capacidad para actuar y gestionar y tomar decisiones, que tienen una conciencia importante de pertenencia, mecanismos y procesos de interacción y apoyo social, y que además interactúan, fuerte arraigo al territorio, que interactúan en un espacio compartido en donde se articulan actores, instrumentos y contenidos. Estamos llenos de acciones comunitarias. La importancia de las acciones comunitarias, que pueden ser impulsadas por el tejido vecinal o por las propias instituciones, ha sido demostrada, sobre todo, o sea, ya existe suficiente evidencia en momentos de crisis, ¿no? Como la pandemia. Está lleno de acciones comunitarias, de procesos comunitarios de desarrollo que articulan instituciones y decíamos, actores sociales, que permitieron dar respuesta durante la pandemia a problemas de salud mental cuando justamente los sistemas de protección social se debilitaban, o estaban debilitados o desbordados. El otro tema que va vinculado con este es el tema de la gobernanza multinivel, y ahí voy terminando de verdad. La gobernanza multinivel, este es obviamente un escenario
más alejado de mi bagaje teórico, pero donde tengo necesidad de entrar, porque es fundamental, tiene que ver con todos esos mecanismos mediante los cuales las personas, los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos, concilian diferencias desde una fuerte mirada territorial a través de la colaboración y la asociación y la corresponsabilidad entre actores del gobierno en todos sus niveles, desde nacional, departamental, municipal, hasta el más local, para definir de manera participativa justamente objetivos y estrategias para el desarrollo en el marco de la esfera pública. Entonces, yo traigo todo esto porque si el elemento central del modelo de salud comunitaria es el protagonismo y la participación, más allá de que el sistema de salud es un eslabón de esos recursos que constituyen o que están alrededor de ese protagonismo, entonces, bueno, tengo una serie de interrogantes sobre cómo avanzar en estos aspectos, cómo conciliar el estímulo hacia las acciones comunitarias y esta gobernanza multinivel. El plan de salud mental avanza un poco, la ley de salud mental avanza un poquito sobre el tema. De hecho, la palabra participación solo aparece 3 veces en la ley. El plan es más desarrollado, el plan de salud mental, pero estamos, como decía hoy Sandra, más en definiciones que en acciones concretas. Entonces, mis últimas preguntas, y ahí sí cierro, en torno a este tema de cómo mejorar la gestión hacia afuera, en el territorio, considerando que las redes de atención en salud mental son un eslabón, vuelvo a reiterar, es compartir con ustedes una serie de interrogantes que para mí son fundamentales de resolver, pero que requieren una mirada que trascienden y requieren una mirada global, que son, primero, cómo avanzar en procesos de desarrollo social, territoriales, participativos, impulsando y articulando todas aquellas acciones comunitarias que hoy promueven, se puede crear nuevas, pero hoy tenemos, que promueven salud mental o brindan respuestas a problemas de salud mental, grupos vulnerables y determinantes sociales. Cómo seguir construyendo un modelo de gobernanza en salud mental con una fuerte base territorial que vincule gobierno en todos sus niveles, políticas públicas sinérgicas e instituciones del Estado con la sociedad civil en un esfuerzo mancomunado de promoción y prevención en salud mental integrada a la salud. Y esta es la última pregunta y para mí me toca más de cerca, ¿cuál es el papel del sector salud, la red de servicios de salud mental con base comunitaria, sus profesionales y también las instituciones formadoras de recursos humanos debemos jugar en esos procesos locales, más allá de las responsabilidades específicas en los aspectos asistenciales? Para nosotros, y esto puede ser como un eslogan, pero tenemos que bajarlo a tierra, como que el camino es hacer de la salud mental un objetivo común de gobierno y sociedad. Eso es como el eje, el centro, con acciones coordinadas, complementarias, sinérgicas, hacia arriba, hacia abajo y sobre todo hacia afuera. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Creo que tanto la intervención de Sandra como de Alicia incorporaron muchos temas que creo que van a ayudar a la etapa de discusión. Ahora estaríamos cerrando la parte positiva con la ponencia de Ricardo Acuña, que en realidad habíamos previsto un contenido y tuvimos que cambiarlo sobre la marcha por el hecho de que Ángel no pudo venir, así que le damos la palabra al Chino, que va a decir dónde se va a centrar su intervención, que básicamente es en la ley también, pero en algunos aspectos que tienen que ver con la financiación y algunos soportes imprescindibles para su implementación. Buenas noches a todos, gracias por estar, felicitar a la fuerza política por la iniciativa y especialmente a Gilberto por la actividad que me parece sumamente necesaria. Difícil tarea la que tengo de hablar después de estas mujeres y tratar de sustituir al doctor Balmagia, cosa que va a ser imposible, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Respecto de la ley de salud mental, me parece que conceptualmente lo principal es que tenemos dos modelos. Sandra lo decía,
también. Es decir, el modelo que marcó la vieja ley de psicópatas y la ley de creación del patronato del psicópata, de la década del 40, la 11.143, si mal no recuerdo, junto con el Hospital Vilar de Bo y las colonias, definieron un modelo de atención a la salud mental. La reforma de ese modelo es lo que pretende la nueva ley de salud mental, el Plan Nacional de Salud Mental y las reglamentaciones que se hicieron, que son insuficientes, pero que permitirían hacer mucho más de lo que se está haciendo, o casi nada que se está haciendo. Y es una lástima porque sería como el lustro perdido. El último gobierno del Frente Amplio dejó la mesa servida, la ley, la reglamentación y el plan. Es decir, llegaba la etapa de poner en marcha la gran estrategia nacional en salud mental y alinearnos en los hechos y no en el papel, no en el discurso, con todas estas cosas que decía Sandra, que decía Alicia. Poner en práctica lo que es los derechos, defender los derechos de las personas con enfermedad mental y llevar adelante una política de prevención y de promoción de la salud mental, potenciar lo que son los recursos humanos, implementar los equipos multidisciplinarios, todo eso estaba en consideración, estaba la reglamentación. Por ejemplo, la reglamentación del artículo 11 de la ley estableció la creación de la comisión intersectorial que funcionaba o que iba a funcionar en lo que era la coordinación de las políticas, el gabinete social, la coordinación de las políticas intersectoriales. Es decir, el nuevo gobierno desarticuló el gabinete social y eso no se pudo llevar adelante. Pero además, la propia reglamentación de ese artículo establecía una comisión asesora integrada por el Ministerio, integrada por la sociedad civil, por sus diferentes organizaciones, integrada por la academia, por el Poder Judicial, la Fiscalía y hasta el PIT-CNT, por ejemplo. Es decir, eso debería dar los insumos de asesoría a la Comisión Intersectorial para llevar adelante las políticas en salud intersectoriales en salud mental. Bueno, todo eso que estaba para implementar no se implementó. Esa estrategia nacional está por salir, digamos, por ejecutar. Y ese nuevo modelo de que hablaban Alicia y Sandra tiene que ver con solamente un aspecto, que es el aspecto de la atención en salud mental. Es decir, la ley, no hay que olvidar que desde una perspectiva de derechos incluye la prevención y la promoción, incluye la capacitación de los recursos humanos, el financiamiento quedó de lado y después vamos a ver el tema que planteaba Palmagia, y la intersectorialidad, como decía recién. La ley, además, establece claramente, digamos, el paralelismo con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Digamos, como que establece la perspectiva de derechos, establece una organización por niveles de complejidad de la atención, establece también el cambio en la gestión y el cambio en el financiamiento. Y todo lo que hablaban hasta ahora Alicia y Sandra tiene que ver con la atención. Yo me voy a extender un poquito en lo que tiene que ver con la prevención y la promoción en la salud. ¿Cuáles son las acciones específicas para llevar adelante en el campo de la prevención y de la promoción? Todo lo que tiene que ver con prevenir los factores de riesgo y potenciar la resiliencia y las destrezas
de las personas tienen que ver con la prevención y la promoción. Todo lo que tiene que ver con la pobreza, con la deprivación social, el hostigamiento y la presión de los grupos de pares, por ejemplo, la enfermedad de los padres, de los niños, las conflictivas de parejas destructivas, la pérdida de uno de los padres, los alejamientos repetidos y prolongados, es decir, la falta de destreza de los padres, todos estos aspectos deberían ser incorporados en prestaciones que tendieran a prevenir lo que son después los trastornos mentales y que tendrían que ver con la protección de la infancia. Por eso el apoyo a los padres y a las madres durante la crianza, en las etapas, sobre todo en las etapas iniciales de la vida, la disminución del estrés, estos aspectos todos están establecidos por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la disminución, haciendo hincapié en la disminución del estrés en las escuelas, en los centros de enseñanza, en los lugares de trabajo, tendiendo a todo lo que tiene que ver con el buen trato, con la empatía y potenciar al máximo todo lo que son los factores de protección de la salud mental. Ahora, comprender estos aspectos implica campañas de comunicación. No puede, por eso la importancia de instancias de este tipo, no puede prescindirse de campañas de comunicación como las que realizamos, por ejemplo, en el Patronato de Psicópatas hace unos años, tratando de llevar a la población el conocimiento de las situaciones que viven las personas con enfermedad mental grave. Y en alguna de ellas como la importancia del crecimiento mentalmente saludable. Me acuerdo que el título de una de esas campañas era Crecer saludablemente. Pero esta fue otra de las iniciativas que se cortaron cuando asumió este gobierno. Ahora, todo lo que planteaba Sandra, todo lo que planteaba Alicia, todo lo que tiene que ver con la capacitación de los recursos humanos o todos los programas de prevención y de protección a la salud mental, a veces parece que estuviéramos hablando de situaciones totalmente inalcanzables. La pregunta, digamos, que surge: ¿cómo se financia todo esto? Y el doctor Balmagia lo planteaba en un documento que elaboramos juntos y que elevamos a la Sociedad de Psiquiatría de esta manera. Él plantea la creación de un fideicomiso de administración de acuerdo a lo establecido por la Ley 17.703, que permite constituir un patrimonio que no integra el del propietario ni el del administrador y queda preservado de las acciones de los acreedores de ambos. Se considera un fideicomiso de administración cuando se entregan bienes sin importar su naturaleza a una sociedad fiduciaria con o sin transferencia y desarrolle la gestión encomendada por el constituyente y destine tanto el capital y los rendimientos, si los hay, al cumplimiento de la finalidad señalada. Entonces, ese fideicomiso se podría alimentar con dos elementos. Uno es lo proveniente de los establecimientos monovalentes de ACE que deberían de dejar de funcionar. El doctor Balmagia había calculado en algún momento, esta cifra no la tengo actualizada,
pero en un momento decía que el gasto en salarios en las colonias Etxepare y Santín Carlos Rossi rondaba los 2 millones de dólares mensuales, es decir, para cubrir las necesidades de, en aquel momento, 900 o 1000 pacientes que estaban internados allí, algunos desde hacía décadas. Ahora ese número ronda los 500 pacientes y seguramente el número de funcionarios sigue siendo el mismo. Bueno, y todos sabemos que el mayor gasto que se realiza en salud mental en ACE es justamente las colonias y el Hospital Vilardell. El segundo componente que podría integrar ese fideicomiso, sobre todo para el subsector privado, podría ser lo que en algún momento fue la sobrecuota de inversión. La aplicación de un porcentaje de la sobrecuota de inversión que reciben los prestadores privados u otro mecanismo similar, quizá como el IMAE, destinados al financiamiento de la promoción, prevención y dispositivos residenciales con apoyos y para la rehabilitación de los usuarios de los servicios de salud mental. Este mecanismo ha sido muy utilizado por prácticamente todas las instituciones prestadoras de salud para transformar su infraestructura edilicia. Asimismo, se deberán integrar, y como decía antes, los recursos de las colonias y del Hospital Vilardell. O sea, hay una serie de normativa, como establece la Organización Mundial de la Salud, actualizada en el Uruguay para llevar adelante y poner en práctica el nuevo modelo de atención a la salud mental. Hay propuestas, hay voluntad de la sociedad civil para participar y colaborar con propuestas como ya se han hecho incluso al Ministerio de Salud Pública, elevando algunos documentos. No hace falta más que ponerse a andar, y esto es lo que nos está costando como país salir adelante. Mientras tanto, por ejemplo, el Patronato del Psicópata, que tiene un centro de rehabilitación con aproximadamente 300 pacientes, anuncia que ya no tiene financiamiento para poder seguir con su tarea. O sea que son 300 pacientes que quedan sin sus prestaciones de rehabilitación, cosa que el centro hace muy bien. Lo que faltaría para tratar de unificar todo lo que tiene que ver con la atención de los sobre todo de los pacientes con enfermedad mental grave, es pensar en una nueva institucionalidad y pensar que el Patronato de Psicópatas, en la situación que está de financiamiento actual, puede ser una oportunidad para pensar en esa nueva institucionalidad. Es decir, es muy difícil organizar los servicios que establece la normativa, la ordenanza 1488, como decía Sandra, que establece cuáles deben ser los dispositivos que tienen que integrar la red, que cada institución privada tenga sus dispositivos. Es decir, parece como más probable o más factible que la red de dispositivos se organice de manera independiente e integrada, funcionando de una manera fluida con el sistema sanitario, estableciendo claramente las referencias y las contrarreferencias para las derivaciones. Eso permitiría, con un sistema de financiamiento y un patronato de psicópatas, por supuesto, con otro nombre, con alcance nacional,
y con integración del subsector privado, que es lo que está faltando. Lo mismo podríamos pensar respecto de los problemas de trastornos por uso de sustancias, con la RENADRO, que está a cargo de la Junta Nacional de Drogas, es decir, que poder unificar todo ese universo que aparece como desintegrado y con un alcance limitado, que se integre en una sola organización, se lo financie y puedan ser derivados a esa organización los pacientes que vengan del sector sanitario. Yo voy a dejar por acá y capaz... Bueno, muchas gracias, doctora Acuña. Bueno, agradezco a todos los expositores invitados. Esperemos que Ángel se mejore, también a todos los presentes, a todos los compañeros que participamos del Zoom, a todo el apoyo técnico que tuvimos para la actividad. Y evidentemente creo que las exposiciones, el debate, muestra la complejidad que tiene este tema, ¿no? Y cómo nos fuimos con algunas cosas claras y además con muchas interrogantes también. Pero creo que no hay que perder el horizonte de que esto es una discusión en un ámbito que es político, que está pensado en una perspectiva de una elaboración programática, pensando, digamos, en la perspectiva electoral del año que viene, y por lo tanto no podemos perder los objetivos políticos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay dos conceptos que me gustaría reafirmar de todo lo dicho, ¿no? Que el encare de este tema implica. Es un ejemplo bien práctico para aplicar lo que muchos países ya vienen manejando hace muchísimos años por el tema del envejecimiento poblacional, y nosotros, que es el concepto de la atención sociosanitaria. Esto no es un tema sanitario exclusivo, sino el sociosanitario. Me parece que ahí hay un gran paraguas donde debemos meter el tema de salud mental. Y segundo, yendo a lo particular, yo creo que no debemos perder en estas discusiones el horizonte que marcó la reforma de la salud del 2007, que tiene dos conceptos que nosotros no podemos perder, que es un sistema nacional que es integrado y que por lo tanto las elaboraciones no tienen que perder esa mirada, porque si no seguimos haciendo la fragmentación, a la duplicación de esfuerzos y no optimización de los recursos. Y acá es un tema muy claro: si no hay integración, las soluciones van a ser como si digamos, no solamente la punta del iceberg, y no vamos a ver la integralidad que tiene el tema de la atención sanitaria, que es mucho más amplio. Así que sí, creo que la pena, no, pero no, justamente creo que lo que quería reafirmar es eso, ¿no? De que quedan muchas dudas, pero que quizás deben elaborarse o reelaborarse pensando en esta concepción de integralidad del sistema, del concepto nacional del sistema de salud, y sabiendo de que es un tema que es una lucha política y cultural permanente de que el sistema, tanto a la interna de la fuerza política como hacia afuera de la fuerza política. Ustedes saben que acá hay concepciones, la fuerza política, un sistema estatal, y después por fuera gente que defiende la separación de lo privado de lo público y no evita todo tipo de complementación. Y creo que en ese sentido me parece que las líneas dramáticas deben mirar hacia lo que se apuntó en 2007, una reforma que es joven todavía y que creo que tiene sus virtudes y caminos para poder seguir explotando estos dos conceptos. Y la salud mental entra perfectamente en eso, pero sobre todo abarcando esta nueva concepción, ¿no? Que es el tema de la atención sociosanitaria por lo abarcativo que tiene esta temática. Así que muchas gracias y bueno, estaremos invitándola para una futura actividad.